Bem-vindos a todos, queridos irmãos e irmãs, também a Daniel, justo. E hoje hemos escuchado o livro do profeta Daniel. Daniel, tive uma visão noturna. Muito bem. Dentro de momentos, Daniel entrará a ser parte da família de Deus, do corpo de Cristo que é a igreja, do povo de Deus. Hemos escuchado, o profeta Daniel tem esta grande visão. Vi a alguém semelhante a hijo de homem. Também depois Jesus muitas vezes se apresentará como hijo del hombre, que venia entre as nuvens do cielo. Avançou hacia o anciano de muitos siglos, de muitos dias, e foi introduzido a sua presença. Entonces recebeu la soberania, la gloria y el reino, etc, etc. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. Ese es el Señor Jesús, que nosotros aquí como cristianos, y somos cristianos porque ya hemos hecho un encuentro con el Señor, quem mais forte, quem menos forte. É acá, ou melhor, allá, que temos que ir, hacia o reino de Deus, que jamais será destruído. Por isso, nós há que seguir sempre mais a Jesus, para também nós poder participar, compartilhar a vida eterna, compartilhar a glória de Deus, participar da glória de Deus. Porque aqui todo será destruído. Aqui passará todo. Não nos quedamos muito agarrados a este mundo que passa. Todos nós moriremos. A grande novidade do cristianismo é esta, que podemos levantar-nos da morte. Como hemos escuchado no Evangelho, que os discípulos, Jesús, depois que hacen, e já hablamos um pouco da transfiguração, os discípulos têm esta também, digamos, visão, veem isto, de Jesus transfigurado, esplendente, todo branco, com uma blancura que não existe sobre esta terra, uma pureza absoluta. Lo veem transfigurado com Moisés e Elias, etc. A la fin, o Senhor lhe disse, quando eles regressam, de esto que ustedes han visto, no lo digan a nadie, hasta que el Hijo del Hombre resucitará de entre los muertos. El verbo griego anistemi, se levantará de entre los muertos, se levantará de la muerte. Entonces, este es el fin. Por eso estamos aquí. Por eso queremos escuchar la palabra de Dios. Por eso queremos obedecer a la palabra de Dios. Não tenhamos medo. Às vezes no mundo contemporâneo de nossos dias está muito medo desta palavra obedecer. Quase não. Aqui sempre obedecemos a alguém. Sempre. Ou ao trabalho, a nossos padrões no mundo, ou a nós mesmos, ou ao diabo. Nos volvemos, como diz Jesus, escravos de los pecados e del pecado. É Jesus que nos liberta, se nós queremos, de esta esclavitud del pecado. Essa esclavitud que estamos prisioneiros de todos estes esquemas, todas estas lógicas deste mundo, que terminam todos, como alguém dizia, em la muerte. Temos que levantar-nos, para poder um dia levantar-nos da la muerte concretamente, com o corpo imortal, vencer a muerte verdadeiramente. Primeiro temos que levantar-nos desta esclavitud do pecado, desta esclavitud de viver segundo as lógicas solo humanas, as lógicas deste mundo,
segundo nuestros pensamientos. Tenemos que decir basta con la ayuda de Dios. Decir basta, yo quiero vivir según Dios, según la lógica de Dios. Y entonces es nuestro camino de buscar, de conocer siempre más al Señor. Porque una persona que verdaderamente desea vivir segundo Dios, después también tiene que descubrir cómo es, qué hacer para vivir segundo Dios. Pero si en el mismo está el deseo, nunca lo buscaremos y nunca nos levantaremos para la vida de la muerte. Y ya mismo en esta vida, si vivimos segundo el mundo, seremos siempre tristes, infelizes, como muertos que caminan. Es la realidad. ¿Cuántas veces veo personas, algo así, fuera, pero no solo aquí en México, en Europa, donde sea en este mundo, infelizes, tristes, no realizados, desiludidos de la vida, parecen verdaderamente muertos, como yo antes también, antes de conocer al Señor, o también yo cuando desobedezco al Señor. Entonces la lógica de Dios, obedecer a Dios, es para también un día nosotros como Jesús levantarnos de la muerte. Entonces miramos este episodio de la transfiguración. ¿Cómo podemos nosotros verdaderamente salir este monte para contemplar siempre mejor, ver siempre mejor este Jesús como es realmente, no como queremos que sea? Tenemos que desear conocerlo a Él, no la nuestra idea de Jesús, la nuestra idea de Dios. Nuestras ideas no nos salvan, es una persona que nos puede salvar, si lo seguimos. Entonces hay que contemplar a Él. ¿Cómo hacer? Mi guía espiritual ha sido una meditación muy inteligente, muy interesante. La transfiguración está sobre un monte. Nosotros, si queremos realmente, en un modo práctico, está en una grande montaña, queremos salir a esta montaña, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que caminar, justo, mejor, sí. En salida. ¿Y caminamos cómo? ¿Cómo la salimos? Un paso, después de otro paso, paso a paso. Y es muy interesante que esta meditación la he hecho en Italia, en italiano. Cuando tú quieres decir una cita bíblica, esta cita bíblica muy interesante, esta cita del Evangelio, no dices cita, dices paso, igual. Entonces el italiano rende esta idea, esperamos que soy claro y ustedes también la comprenden esta, que este monte de Dios se sale como un paso bíblico, una cita bíblica, un paso bíblico después de un paso bíblico, viviendo la palabra de Dios, paso a paso. Cuanto más la vivimos esta palabra de Dios, más salimos en el conocimiento de Jesús, en la contemplación de Jesús. Como Jesús mismo lo decía, en verdad os digo, yo les aseguro que mete en práctica mi palabra, yo me manifestaré a Él. La manifestación de Jesús a nosotros, que lo podemos ver siempre más claramente, acontece cuanto más nosotros concretamente, realmente en nuestra vida, buscamos de vivir la palabra de Dios siempre más. Cuantos más pasos, más salimos de este monte, que es figura de Dios, que es la roca eterna, el verdadero monte de salir, que encima está el Señor, Jesús. Y después muy interesante, que junto a Él está Moisés y Elías. Está un mensaje aquí, como para decir que nosotros, si queremos brillar, transfigurarnos, nuestra vida ser transfigurada, ser luminosa como Jesús y en Jesús,
a nuestro lado tiene que estar siempre Moisés y Elías. Que como alguien decía, puede ser figura Moisés de la ley, la Torá del Antiguo Testamento, que también tienen los hebreos, la Torá, Moisés. Eso es, los primeros 5 libros de la Biblia. Ok. Entonces tenemos que estar en la ley de Dios, si queremos ser luminosos. Y después la profecía de Elías. Que sí, profecía también, porque tenemos el Espíritu de Dios, como dice Jesús, yo vos enviaré el Espíritu Santo, el Espíritu Consolador, Espíritu de verdad, y Él vos manifestará cosas futuras. Entonces sí, profecía también en este senso, pero no solo. Si tenemos el Espíritu de Dios, empezaremos a ver siempre más claro las verdades de la realidad actual y también futuras. Si tenemos este Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios lo tenemos, dice San Pedro, el Señor da el Espíritu de Dios a aquellos que le obedecen. El secreto está siempre aquí. A obedecer a Jesús, a la palabra de Dios. Pero también profecía en el sentido de proclamar la voluntad de Dios también a nuestros hermanos. Pero si ni mismo nosotros sabemos lo que Dios quiere de nuestra vida, ¿cómo vamos a conocer lo que Dios quiere también proclamar, que anunciamos para la vida también de los demás? Entonces, hermanos, no perdemos tiempo. El tiempo es muy precioso. Hoy estamos aquí, mañana no lo sabemos. Hay que concentrarnos siempre más en las cosas que valen. Y las cosas que valen verdaderamente no pasan. Como aquí en este mundo dan mucho valor al oro. ¿Por qué el oro es tan precioso? Porque puede ser que es la materia sobre este planeta que es más incorruptible, que menos se corrompe, que más dura. Y por eso tiene mucho valor, pero siempre tiene un poco de corrupción. Entonces viene purificado al fuego para quitar las cosas corruptas, para ser siempre más precioso. Las cosas que verdaderamente valen. Pero el oro pasa lo mismo. Y después, con todo el oro del mundo, no podemos levantarnos de la muerte. Entonces no es eso. Concentrémonos siempre más en las cosas que verdaderamente son valiosas. Eso es Dios, las cosas eternas, no las cosas que pasan. Porque muchas veces perdemos tiempo con cosas que pasan. ¿A qué serve que uno trabaja toda la vida? Toda la vida a trabajar, acumula cosas, a la fin muere. Pasa todo. Mas se quedan a mis hijos. Ok, pero también morirán, pasará todo. ¿Qué hemos construido? ¿Qué hemos hecho para nuestra familia? ¿Qué hemos hecho? Si a la fin terminamos todos muertos. Ahora, la gran novedad que ha costado la vida a Jesús, ha costado la vida a los apóstoles, a tantos mártires, es para decirnos, hermanos, está la posibilidad de vencer la muerte, está la posibilidad de levantarnos de la muerte. Al inicio se preguntaban qué quería decir Jesús con resucitar de los muertos, porque no comprendían, porque es una realidad que no existía. Pero, y entonces cuando han matado a Jesús, eran todos llenos de miedo. Pero cuando lo han visto resucitado, ha cambiado todo. No termina con la muerte. Siempre bruta la muerte, pero no termina ya. Y, como decía un padre de la iglesia, si se han vuelto leones, han afrontado todos para anunciar a los demás. Si ustedes encuentran a Jesús, lo siguen, se esfuerzan de descubrir lo que Dios quiere de vuestra vida, si lo hacen, se esfuerzan de hacerlo siempre más, ustedes serán inmortales.
Y lo han demostrado con su propia vida. Le ha costado la vida este anuncio. Le han matado a todos los apóstoles. La única excepción es San Juan. Es la única, si ustedes hacen caso, cuando están las fiestas de los apóstoles, la única apóstol que estamos de blanco, los sacerdotes, es San Juan. Porque han intentado matarlo. La tradición dice que lo han metido en un calderón lleno de óleo ferviente, pero no han conseguido matarlo. Pero todos los demás lo han matado. Pero ¿qué problema está? Ya sabes que la muerte no es la fin. Hoy están algunos difuntos. También estará un tío de una nuestra hermana que ha muerto de cáncer. Oraremos por ellos. Pero sabemos que su camino aún no ha terminado. Sabemos que ellos aún están caminando. Que Dios sabe muy bien dónde están, dónde la ha metido. Si aún no han llegado en paraíso, estarán en camino. Si tienen un corazón bueno, está la posibilidad. Entonces, cuanto más también nosotros hacemos y descubrimos y hacemos lo que quiere Dios, más los ayudamos a llegar. Entonces pedimos esta gracia al Señor, a Dios, de suscitar siempre más en nuestros corazones un deseo verdadero, siempre más verdadero, de conocer Dios, su voluntad, y de hacer eso, esforzarnos de hacer eso. Y si cualquier volta no conseguimos, vámonos a confesar, gratis. Basta que sea un sacerdote que viene de Jesús hasta hoy. Eso es, de la Iglesia Católica, un sacerdote católico, que está a toda esta sucesión por la imposición de las manos, desde los apóstoles, de Jesús, de los apóstoles, hasta hoy, a través de los obispos. Y nuestros pecados serán perdonados. ¿A quién ustedes, decía Jesús a sus apóstoles, los primeros obispos y sacerdotes, a quien ustedes perdonarán, quitarán los pecados, serán perdonados? A quien ustedes no perdonarán, no serán perdonados. Es necesaria humildad para confesarse, es verdad. Pero quien se humilla será exaltado. Si no nos humillamos y no nos confesamos, en paraíso, con el pecado no entra nadie. Seguro. Entonces purificámonos siempre más para ser un poco más blancos y esplendentes como Jesús. Esforzámonos de salir esta montaña de la palabra de Dios, esta roca eterna, de modo que cuando llegará la muerte, y llegará, no pasa solo a los demás. Y quien ha perdido queridos, personas que amaba y ama, lo sabe. La muerte llega, às vezes al improviso. Entonces pedimos esta gracia, verdaderamente, salir esta roca eterna de la palabra de Dios, para estar junto con Jesús, para verdaderamente, cuando llega la muerte, estamos sobre la roca. Quien escucha mis palabras y las mete en práctica, decía Jesús, es como el hombre sabio o la mujer sabia, que construye su casa, su familia, su vida, sobre la roca. Cuando vienen todas las tempestades, y aquilo, la casa não cairá, permanecerá firme, porque foi construída sobre la roca. Entonces pedimos esta gracia a Dios, de construir sempre mais realmente, não só a palavras, é muito belo falar, dizer muitas coisas, há que fazer. Deus é muito concreto,
Basta que miramos la creación, es una realidad concreta, no es al área. Y así tenemos que ser nosotros, siempre más. Concretamente, buscar esta voluntad de Dios aún no la conocemos y esforzarnos de hacer. Todo lo demás pasa, termina. Entonces, hagámoslo siempre más, porque también yo estoy hablando con ustedes, estoy hablando también conmigo, para que nos encontremos un día, no solo aquí, mas sobre todo allá, donde no está más y jamás estará sufrimiento, dolor, muerte. Como dice el Señor en el libro del Apocalipsis, Dios eliminará la muerte para siempre. Pero para eliminar la muerte para siempre, también en nosotros, en nuestra vida, hay que eliminar el pecado, porque es por el pecado que llega la muerte. Entonces pedimos esta gracia a Dios. Valores, hermanos. Sea alabado nuestro Señor Jesucristo, hoy y siempre sea alabado.